Abogado de oficio racista se negó a defender a un cliente negro, y no creerás lo que pasó. La mañana de aquel lunes gris comenzó con un inesperado giro de eventos. La sala del tribunal estaba llena de la habitual tensión, pero algo en el aire indicaba que el día sería diferente. En una esquina, bajo la luz tenue de una lámpara antigua, se encontraba la figura de Roberto Gómez, abogado de oficio conocido en el distrito por su dedicación al trabajo legal y su enfoque implacable en los casos más complicados. Sin embargo, en ese preciso momento, un resquicio de duda empañaba su usual confianza. En el asiento frente a él, sentado con la cabeza agachada y las manos esposadas, se encontraba Jerónimo García, un hombre de 29 años, de piel oscura, con ojos que reflejaban una vida dura marcada por la pobreza y el sistema. El juez había asignado a Gómez como su defensor, después de que el joven fuera arrestado por un robo a una tienda de comestibles en una zona adinerada de la ciudad. Sin embargo, Gómez no estaba dispuesto a aceptar el caso. No por el crimen ni por la acusación, sino por algo mucho más profundo y retorcido que comenzaba a bullir en su mente. No puedo defenderlo, murmuró casi para sí mismo, mirando al hombre con desdén. Este tipo no es mi cliente. Jerónimo había entrado al despacho de Gómez con la esperanza de encontrar un salvavidas legal en su abogado de oficio. Sus esperanzas se desmoronaron rápidamente. Aunque ya había visto el nombre del abogado en los pasillos del tribunal, no conocía la historia que le acompañaba, ni las pequeñas murmuraciones que sus compañeros abogados compartían en sus reuniones sociales. Pero todo cambió cuando los ojos de Gómez, fríos y calculadores, se posaron sobre él. Lo siento, pero no puedo representarte. No estoy dispuesto a perder mi tiempo con un caso como el tuyo, sentenció Gómez, su tono algo áspero y altanero. Deberías haber pensado en eso antes de meterte en ese lío. Jerónimo lo miró en silencio, la sorpresa primero y la rabia después quemándole por dentro. No podía creer lo que acababa de escuchar. Un abogado, un profesional, le estaba diciendo que no lo defendería por el simple hecho de ser quien era. Por su color de piel, por la raza que le tocó al nacer. Sin embargo, al igual que muchos otros en la sociedad, Gómez no sentía que hubiera nada raro en sus palabras. Para él, la justicia no era algo que se pudiera ofrecer a todos por igual, y su desprecio por las personas de su clase era algo más que una ideología personal, era su forma de vida. Lo que Gómez no sabía, es que ese día, al rechazar a Jerónimo, estaba a punto de tomar una decisión que marcaría su vida de una manera que jamás habría anticipado. 3 días después, el arrepentimiento golpearía su conciencia de una forma imparable. Pero antes de llegar a ese punto, mucho tendría que ocurrir, y las lecciones que aprendería serían más difíciles de digerir que cualquier sentencia judicial. Cuando Roberto Gómez se levantó esa mañana, no esperaba que aquel día fuera tan diferente de los demás. Como siempre, salió a su despacho en el segundo piso de un viejo edificio cercano al tribunal. La torre de expedientes, siempre apilada en su escritorio, lo recibía como un recordatorio constante de su trabajo y sus éxitos profesionales. No era el mejor abogado de la ciudad, ni de cerca, pero tenía un buen número de victorias que le aseguraban un lugar cómodo en la comunidad legal. Para él, el trabajo no era más que un medio para conseguir poder, dinero y prestigio. No le interesaba la justicia ni los derechos de los demás, solo le importaba ganar, sin importar cómo lo hiciera. El caso de Jerónimo García había sido asignado a Gómez como parte de su obligación de defender a los indigentes, aquellos que no podían costear un abogado privado. Sin embargo, cuando el joven había entrado a su despacho, algo en su apariencia le había disgustado de inmediato. No era la primera vez que un cliente de color llegaba a su oficina, pero había algo en la actitud de Jerónimo, en la forma en que se sentó, tan confiado pero tan derrotado, que no pudo soportarlo. Era un joven negro, y en el fondo de su corazón, Gómez no lo podía evitar, su prejuicio racial brotaba con facilidad. En su mente, el hecho de que Jerónimo hubiera sido arrestado por un robo en un barrio rico solo confirmaba lo que ya pensaba: los pobres, especialmente los negros, eran responsables de los crímenes que arruinaban la ciudad. No importaba si Jerónimo era inocente o culpable, en su mundo, el color de piel determinaba el valor de una persona. Al día siguiente,
Roberto Gómez fue a la corte para asistir a otro juicio. Sin embargo, mientras escuchaba los testimonios y observaba el comportamiento de los abogados en las otras bancas, una sensación incómoda comenzó a tomar forma en su interior. Recordaba la mirada de Jerónimo, su angustia y la forma en que intentaba encajar sus palabras de manera coherente en su defensa. Un pequeño sentimiento de incomodidad se instaló en su mente, pero lo desechó rápidamente, concentrándose nuevamente en su propio caso. Esa noche, mientras revisaba los papeles de otros casos en su oficina, Gómez no pudo evitar pensar una vez más en Jerónimo. La imagen de sus ojos, llenos de desconfianza y una tristeza profunda, persistía en su mente. Al principio, trató de ignorarlo, pero con el paso de las horas, comenzó a preguntarse, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera defendido? ¿Acaso realmente era tan malo, tan despreciable? Esas preguntas seguían resonando en su mente mientras tomaba un trago de whisky y se acomodaba en su sillón, viendo por la ventana la lluvia que caía, como si la tormenta en su corazón fuera solo un reflejo de la tormenta externa. El tercer día después del rechazo, Roberto Gómez despertó con una sensación extraña. Al principio, pensó que era solo cansancio, la fatiga acumulada por sus constantes horas de trabajo y las reuniones de alto nivel con sus clientes más poderosos. Pero algo había cambiado. El vacío que sentía al despertar era más profundo de lo que solía ser. Como si algo dentro de él estuviera quebrado. Se levantó de la cama, se preparó un café, pero a medida que tomaba el primer sorbo, la imagen de Jerónimo invadió su mente con fuerza. Recordó cómo lo había rechazado, cómo lo había mirado con desprecio, cómo lo había condenado sin escuchar su historia. Y la verdad, como una sombra creciente, comenzó a apoderarse de él, ¿y si Jerónimo era inocente? ¿Y si no había hecho nada más que ser parte de un sistema que lo había condenado antes de nacer? El remordimiento lo invadió. Sintió que su alma se retorcía dentro de él, como si fuera un castigo que no podía evitar. Pero lo peor no era lo que había hecho con Jerónimo. Lo peor era que se había convertido en la clase de persona que no veía la humanidad en los demás, que miraba a la gente como si fueran meras piezas de un juego que no tenía reglas justas. Gómez decidió que tenía que rectificar, que debía buscar a Jerónimo, que debía ser su defensor, aunque fuera tarde. Su orgullo y su arrogancia eran la muralla que aún no mantenían alejado de la redención, pero sabía que debía enfrentarse a ello. Tenía que ver a Jerónimo, y si aún le era posible, defenderlo. 3 días después de aquel arrepentimiento, Roberto Gómez entró a la sala de juicio, en busca de una oportunidad para redimir su alma. Llamó al tribunal y solicitó la defensa de Jerónimo, aunque ya era tarde para que el caso tomara un giro rápido. Aún así, su entrada fue un paso hacia la transformación. Cuando los ojos de Jerónimo se encontraron con los de él, el joven lo miró sin sorpresa, sin odio. Solo con una profunda tristeza. «Te perdono, abogado», dijo Jerónimo, «aunque nunca me defendiste, yo sé que la justicia está más allá de los tribunales». Esa fue la lección que Roberto Gómez no olvidaría nunca. El arrepentimiento no era solo una cuestión de reconocer el error, sino de comprender que la verdadera justicia reside en la empatía, en ver al otro como un igual, más allá del color de su piel o la clase social a la que pertenece.